Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Primero, me gusta compartir esta mesa, querido Juan. Tuvimos una oportunidad hace. Bueno, cuando uno envejece empieza a olvidar no solo los nombres, sino si es verdad que habíamos estado juntos. Y quién era yo en ese momento. Pero sí que quiero conocer a Karine, porque una vez, creo que fue en Paraná, que todo creo, todo creo. Estoy un poco así como religioso. Que a ella se le ocurrió hacer una mesa, la filmaron, y a partir de ese momento nunca me invitaron más a ninguna parte, porque directamente ponen el video, se juntan así de a 100, ponen el video y yo no voy directamente. Entonces ahora no sé si están filmando. Están filmando también. Bueno, qué triste vejez tendremos. Hace 4 años no vuelvo más. Bueno, y hoy viniendo para aquí quería saludar. ¿Dónde está la gente de Basavilbaso? Si aquí está. ¿Cómo les va? Casi iba a decir que tengo parte de mi familia, pero están todos enterrados. En Basavilbaso, están enterrados todos en Basavilbaso. Así que se han juntado, pero creo que la fiesta no duró demasiado. Bueno, vamos a comenzar. Yo sé que tengo la tarea de dar un cierre y sé también que hay gente que se ha quedado un poco más de su horario con respecto a sus vuelos en globo de vuelta, y por lo tanto quiero agradecerles y quiero tratar de que esto valga la pena en estas 3 horas y media que tengo ahora. Conversar animadamente con ustedes. Y pensaba que había sido un poco irrespetuoso de llegar solo al final, pero la verdad que he estado muy ocupado paseando a mi perro. Y por eso no pude venir antes. Y sí que les quiero hacer una pregunta inicial, porque a mí me gusta mucho hacer una pregunta a 1000 personas y ver después qué contestan, y a partir de hacer esa compulsa de números tomar algunas decisiones. Así que les voy a hacer una pregunta nada más, y esa pregunta es: dado que se trata de una conferencia de cierre, si ustedes prefieren un cierre dramático o un cierre más bien agradable y que nos podamos ir livianos. Está la opción, es solo cuestión de ordenar los papeles, y puedo yo poner el drama al principio y la comedia al final, pero también puedo poner la comedia al principio y terminar, que se todos abrazados y llorando, como ustedes lo decidan. No tengo ningún problema en cambiar el orden de las tristezas. Bueno, el problema es cuando de todas formas nadie reconoce qué parte fue cuál, lo que parecía drama terminó siendo una comedia, etc. Bueno, yo pensé en traerles como una conferencia a la vieja usanza, que es poner el tema de la enseñanza en el centro de la conversación. Pero para eso voy a dividir mi intervención en 3 momentos: el principio, el desarrollo y el fin. El principio va a ser para mí un poco insoportable, y calculo que para ustedes también, porque voy a tratar de identificar junto con ustedes qué ha pasado con esa idea del sujeto que se ha puesto tan en el centro de las prácticas y las teorías educativas. En segundo lugar, unos 12 a 13 minutos donde voy a intentar hacer sonar o resonar la palabra enseñar, a ver qué les parece, y al final haremos una ronda y celebraremos
algunos recuerdos. Entonces se me había ocurrido plantearles esto por algunas razones ligadas al tiempo, no solo el tiempo que vivimos, para no ser coyuntural, que es algo que particularmente no intento ser, ¿no? Dar una especie de fotografía del momento, un diagnóstico de la realidad y dar soluciones, sino que me parece que lo que les voy a plantear está más bien suspendido en el aire, una especie de mostrarles que nos hemos quedado de alguna manera sin teoría del sujeto y que eso no está nada mal, aunque pareciera lo contrario, porque siempre nos han dicho que necesitábamos tener muy claro qué es el sujeto de la educación, quién es el sujeto de la enseñanza, y que sin eso no podíamos prácticamente movernos. Es prácticamente la idea por autonomacia. Uy, me acabo de dar cuenta que tengo ya también está. Bueno, por primera vez podría hablarme a mí mismo a ver qué pienso de lo que digo. No sé si bueno, basta de bromas, hablemos en serio. Esta cuestión a mí me hizo resonar en los últimos tiempos porque tenía la impresión que hasta que no tuviéramos una teoría del sujeto no podíamos empezar a hacer nada. Es como si necesitáramos saber todo de alguien a quien vamos a educar antes de educarlo. Y durante la historia de estas teorías del sujeto hemos pasado por lo menos por tres grandes hitos, no tres grandes hitos, sino tres grandes momentos en los cuales yo creo que muchos sujetos han quedado absolutamente olvidados, por no decir una palabra más fuerte, porque justamente las teorías del sujeto ponen en el centro al sujeto, pero lo vuelven tan central, tan dueño de sí mismo, tan soberano, que al final resulta que la mayoría de los individuos que no coinciden con esa imagen de sujeto empiezan a perder terreno, empiezan a ser sospechados, empiezan a ser separados o empiezan a ser objeto de llamado, vente que aquí te vamos a hacer sujeto. ¿Y saben por qué me lo preguntaba? Porque a veces uno tiene esta sensación de hacerse preguntas un poco torpes, de las cuales no puede dar ninguna respuesta. Pero una de esas preguntas, con una música de fondo, un poco de terror, era: ¿es verdad que necesitamos saber al sujeto para poder educarlo? ¿Y es verdad, acaso, también que hasta que no nos reconozcamos como sujetos nosotros mismos, no podemos educar? Y no será, por otro lado, que es mucho más cierto que no somos nada, y esto no lo digo al borde de un sepulcro, ni diciéndolo lamento mucho, no somos nada, sino que en vez de decir esta frase en torno de un velatorio, lo voy a decir en torno a una celebración, que es aliviarnos un poco, que es quitarnos ese lastre, esa coraza, esa pesada armadura según la cual tenemos que ser alguien en la vida. Y no nos damos cuenta que esa pretensión de tener que ser alguien en la vida, en otros, no solo ya es una exigencia, sino que es inmediatamente una imposibilidad. Y con el paso del tiempo que fui elaborando esta idea de si es verdad que no necesitamos de estas dos teorías del sujeto, la de la que aprende y quien enseña, me he dado cuenta lo bonito que resulta encontrarse con cualquiera
y conversar, y a propósito de esa conversación generar algún tipo de enseñanza que, repito, vino desde cualquier lugar, de cualquier parte. Yo sé que la escuela no permite que las enseñanzas vengan de cualquier parte, lo sé, pero me parece que podríamos intentar, al menos disimulando esta hora, estos 45 minutos que tengamos, de imaginarnos que somos cualquiera educando a cualquiera. Esto tiene muchas aclaraciones y me parece que me voy a pasar la vida aclarando mis torpes frases. A veces preferiría evitar decir algo para no tener que estar después toda la vida aclarando qué quise decir con ser cualquiera. Porque claro, mucha gente en este momento dirá, yo no soy cualquiera. Y si hay porteños aquí dirán, yo no soy cualquiera. A mí esto usted no me lo diga. Juan por ahí se ofende y dice, como yo soy Juan Pasen. Karina mismo me ha dicho, yo tampoco soy cualquiera, me están golpeando por debajo de la mesa. Y yo voy a insistir con que sería fantástico hacer una ficción de que en realidad somos cualquiera y que desde ese lugar es posible una educación para cualquiera. Si me permiten 2 o 3 aclaraciones al respecto, creo que va a valer la pena, primero, decir que cualquiera no es peyorativo, aunque incluya la sílaba yo, pero no es peyorativo. Segundo, le quita a la idea de enseñanza ese yo omnipotente, soberbio, central, que dice yo te voy a enseñar. Fue gracias a yo que aprendiste. Está mal dicho, ¿verdad? Pero de alguna manera es eso de sin yo no habría posibilidades de educar. Y esta es una segunda aclaración que yo creo que vale mucho la pena decir. No seamos tan soberbios de creer que sin el yo no se aprende, porque si no, no entenderíamos gran parte de lo que aprende la gente sin nosotros, que es casi todo. No sé todavía buscar un ejemplo que digan que aprendieron de nosotros, pero sé que han aprendido y se aprende y aprendemos de en cualquier momento, en cualquier lugar, muchísimas cosas. Por lo tanto, el fenómeno de la enseñanza no está emparentado a un vínculo rígido de un yo con un otro, sino que tengo deseo de verlo, en este caso, y será redundante, entre dos cualquieras. ¿Por qué? Y esta es mi tercera aclaración de esta idea de cualquiera, que no es ni peyorativo y quita el yo del inicio de la frase, por lo tanto queda enseñar, no yo te voy a enseñar, queda enseñar, sino porque en tercer lugar, en mi PowerPoint mental estaría en tercer lugar, sería porque además el enseñar o en el acto de enseñar no importa tanto el yo, el tú, el nosotros, sino que importa algo que muy finamente hemos elaborado en simposios y congresos y hemos llegado a la conclusión que vamos a nombrar un nombre dificilísimo. Lo que importa en la educación es la tercera cosa. ¿Qué les parece este concepto? Tercera cosa, que no es el alien, porque parece que viene una tercera cosa, la señora directora, no tiene que ver con esto. La tercera cosa es eso que pasa entre nosotros. Y eso que pasa entre nosotros es lo educativo. No es solo lo que me pasa, no es tan solo lo que me pasa o lo que no te pasa, sino lo que podemos hacer juntos. Llamaremos de tercera cosa ya no a cualquier cosa. Somos dos cualquieras que producen una tercera cosa, pero esa tercera cosa no es cualquier cosa. Porque ahí sí quedaría lo mismo estar en el club, en el barrio, en la familia, en la escuela, y ahí se desmoronaría, me prometí no
decir esta palabra, me desmoronaría todo el sentido vigente que tiene la escuela. En la escuela cualquiera se juntan a hacer terceras cosas que no son cualquier cosa. Y que si no se hacen en la escuela probablemente no se hagan, no se puede, las terceras cosas no se compran en cualquier lado, ni se venden. Bien, vamos a afirmar esta idea solo por un momento y volvamos a estas complicadas teorías del sujeto que lo que han hecho es afirmar un sujeto y matar a todos los demás. Para que nos entendamos, cada vez que afirmamos que un sujeto es, estamos diciendo todo lo que no es, o todos los que no son, o todos los que deberían ser para ser sujetos. Y esto ha sido como una trampa mortal, repito, para grandes poblaciones del mundo. No voy a dar ejemplos en este sentido, pero está claro que cada vez que definimos una teoría del hombre, cada vez que definimos una teoría de la cultura, cada vez que definimos una teoría del individuo, la gran mayoría tiene que hacer piquete para que lo dejen entrar. Tiene que pedir perdón porque no es como el sujeto, pero que ya será, obre gracia de que yo te voy a enseñar. Es demasiado. Porque luego no es cierto que ese individuo se transforme en ese sujeto central de una teoría. Miren, hasta ahora disponemos de tres formas de entender al sujeto y la última es la que acaba con la idea del sujeto, para decirlo de esta manera. La primera que nace allá por el inicio de lo que se llamó esta idea de modernidad, que junto con la idea de ciencia, porque nacen prácticamente el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, y que provocan una idea de sujeto dueño de la razón. Sujeto quería decir ser sujeto de razón, es decir, se es sujeto en la medida que abandonamos nuestra minoría de edad, dejamos de ser infancia, dejamos de ser infantiles, dejamos de ser niñez y somos sujetos el día que nos convertimos en seres de razón. Por lo tanto, ese ser de razón se vuelve soberano y protagonista central de la verdad, del conocimiento, del saber, etc. Ahora, durante más de 200 años, esta idea produjo disciplinas que se juntaban con esta idea del sujeto y permitían formular todas las hipótesis de lo normal. Durante la modernidad, todas las ideas de lo normal que fueron producidas eran en nombre del sujeto de la razón. Por lo tanto, las cuentas eran matemáticas. Si la discapacidad, para dar un ejemplo puntual, no podía ser nunca un sujeto porque no era soberano de su razón, y siempre estaba en minoría de edad, lo que había que hacer era educarlo hasta los 84 años o reeducarlo hasta los 99 para que algún día adquiriera razón y se convirtiera en sujeto. Esa fue siempre la expectativa. Y sin embargo, como bien sabemos, ese sujeto quedó perdido, atrapado. Resulta que la promesa era transformar un ser racional en un sujeto soberano de su razón, promesa que jamás fue cumplida. Aún con la multiplicación institucional, aún con la enorme creación de saberes, porque hay un saber que esa idea del sujeto no quería mostrar, y que era que todo sujeto no puede ser dueño de su razón porque nace, crece y muere incompleto. Por varias razones. Hoy estoy un poco mortífero, pero en realidad la idea es que somos incompletos porque morimos. Pero no es solo esta idea de que como morimos, en fin, ¿para qué vamos a hacer las cosas? Si total, nos morimos. No se trata tanto de esto, sino de que un sujeto, cuando está en plena posición de su saber, sabe lo que no puede. Y por lo tanto se sabe incompleto.
Es decir, alguien que sabe, no solo sabe lo que puede, sino que sobre todo sabe lo que no puede. Y ese conocimiento es el que nunca se ha dado durante estos 200 años en los que hemos vivido de alguna manera bajo la luz, la claridad de pasar de un estado de analfabetismo a alfabetismo, de salvaje a civilizado, de niño a adulto y tantas otras vías de completamiento que en gran medida las teorías evolutivas han contribuido a hacernos pensar y creer. Todos nos hemos formado con teorías evolutivas, había que tener una noción de desarrollo del sujeto, todos la tuvimos. Sin embargo, si ustedes se acuerdan bien, ¿hasta dónde iban las teorías evolutivas? ¿Hasta dónde llegaban? O es que yo no me compré los últimos tomos. Pero ¿hasta dónde llegaban? Llegaban al umbral de la juventud, cuando se suponía que ya está se completó, sello completado. Pase usted al mundo, usted ya es soberano a sí mismo, hágase responsable, ni hablar de la votación a los 16 años. Pero una teoría evolutiva sincera debería llegar hasta la muerte, debería llegar hasta la vejez, debería llegar hasta la enfermedad, debería llegar a cubrir el arco de lo que no podemos, de lo que no somos, de lo que nunca seremos, de lo que no sabemos, de lo que nunca sabremos, etcétera, etcétera. Entonces, hay ahí una imagen de un primer sujeto que cuando se empieza a describir a los sujetos que no son ni pueden serlo todavía, empieza a alcanzar casi el arco de la mayoría de los sujetos que quedan fuera de esta idea de sujeto soberano. No encontrábamos al sujeto soberano de su razón en ninguna parte. No estaba en la infancia, no estaba en la discapacidad, no estaba en comunidades periféricas, no estaba en grupos de otras culturas, no había nunca un sujeto soberano a sí mismo. Nunca encontrábamos al sujeto. Es curioso, una teoría tan central, tan editada, y al mismo tiempo no coincide con nadie. El sujeto no está allí. Por supuesto que después vino un segundo momento, y esto no se desactivó, eso me parece importante decirlo. No es que hemos superado esa teoría del sujeto, solo que ahora hay otras que acompañan esta idea del sujeto soberano de su razón. Y la que siguió, yo siempre me acuerdo de aquel cuadro llamado El Grito, de Edvard Munch. Lo iba a traer para proyectarlo, pero creo que la mayoría de ustedes lo deben conocer. Si no se lo saben, les hago el cuadro, porque el cuadro es de un ser medianamente monstruoso. Bueno, lo puedo hacer perfectamente, a Juan no, pero yo lo puedo hacer, que prácticamente, bueno, no tiene oídos, simplemente es un grito, y además parece que sale de la tele. La mayoría de los teóricos han entendido que ese era el resultado de la primera imagen de sujeto. Un sujeto tan obligado a ser razonable que toda su angustia, todas sus sombras,